Bienvenidos lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. En el vídeo de hoy vamos a ver todos los nuevos mazos que tenéis que probar después de la salida de Whispers in the Well. Madre mía, cómo viene este nuevo set con nuevas cartas potentes. Que Muy van a potentes. Van a hacer que los mazos cambien mucho. Sí, Vamos a echar un ojo a 12 mazos que vamos a recomendaros. eso es. Mazos que va a haber que testear con calma Claro que sí. y que vamos a ver cómo de buenos son. Ujú. Hay algunos que son divertidos simplemente. Así Sí, hay algunos, pues como siempre, ¿no? Hay mazos que son un poco más meta, un poquito más competitivos y otros mazos pues que son más curiosos y que pues son combinaciones que están ahí y que Sí. igual no terminan del 100% de encontrar su sitio, pero que bueno, son interesantes de ver y de analizar Sí. y de probar también. Oye, que a veces también se pueden jugar cosas que no ganen todo el rato. Malos no van a ser. Malos no van a ser. Entonces, pues, ¿vamos a ello? Sí. Vale, pues vamos a empezar con estos perros. Los perros no se han ido, Los mismos perros. son los mismos. Lo único es un mazo que es prácticamente igual, solo que tiene unas pequeñas incorporaciones. En este caso, la Webby pequeñita de turno 1, Sí. el Scrooge McDuck, Tío Gilito. Tío Gilito, y ese Rajá de turno 3. Ese Rajá ha sorprendido, entrado ¿eh? en muchos Ha sitios, entrado sí. muy bien. Está Ese bodyguard. Está encontrando sitios Sí. y es interesante. A ver. Muy buenas stats. 3, 3, 4 Sí, bodyguard. Bodyguard La está verdad es bien. que sí. Es mejor, por ejemplo, que. Bueno, es un turno más caro, digamos, que igual el Sleepy o, Sí, claro. o el Jim Deere o todos estos, ¿no? Sí. Pero por lo menos pega de vuelta, Sí, que sí, lo sí. que tiene el Jim Deere es que Tiene es un ataque, sí. 0-4, ¿no? Sí, sí. Entonces, Además bueno. va muy bien con el ataque extra del Trump y así. Eso es. Entonces, pues bueno, está ahí. Un mazo que ya era muy estable la temporada pasada y que, Sí. y que seguro que en estos cambios va. Eso estas es, con el mejoras. Chromicon ahí también. Luego ya sabemos que estos mazos de los perros hay un poco dos vertientes, más el Chromicon o más Sí. el Under the Sea, ¿no? Entonces, Sí, pues se depende puede un elegir. poco. Pero bueno, son sólidos hasta ahora. Habrá que ver cómo van con Sí. ese spooky side, ¿no? A Sí. ver si se mantienen A ver o si, desaparece a ver del todo. si siguen siendo tan dominantes como era antes. Eso es. Y bueno, pues con la misma combinación de colores, ámbar esmeralda, tenemos esta nueva versión, esta nueva vertiente, pues que utiliza el círculo de la vida para. Es como su carta estrella, Sí, ¿no? para jugar alrededor de personajes muy potentes, de personajes que no van a caer tan fácilmente contra ese Spooky Set del que hemos Eso hablado, es. ese removal de turnos 3. Sí, tiene turnos un poquito la más verdad que está muy altos, ¿no? Sí, y bueno, como todo lo verde, pues parece que este combo de Prince Philip con Malicious, Mean and Scary, Sí. que es todo lo contrario a Prince Philip, que se basa en que Prince Philip chiquitito o cualquier otro personaje cantaría esta canción, pondría un contador de daño en todos los personajes enemigos y al shiftearlo, Eso es. todos los personajes dañados del contrincante van a caer. Van a caer. Así que muy buenas incorporaciones también con ese Mowgli que hace Eso es. quitar acciones o localizaciones o ítems. O ítems, eso es. Ese Mickey Mouse, El Rajá, eso es. el Mickey Mouse, ese Mickey Mouse a mí me gusta mucho. Yo me sorprende que no se esté viendo en más mazos ámbar, pero bueno. Yo creo que es interesante. A mí este mazo es como que lo definiría más como mazo combo, ¿sabes? Sí, Como, mazo combo. es un va más contender, por, sí, sí. por esa línea, ¿no? De encontrar esas sinergias, esas habilidades entre cartas, ¿no? Sí, pero está bien porque tiene varias líneas de juego Sí, que Sí. lo hacen bastante interesante. pero Habrá que yo ver. creo que no va a ser sencillo de jugar. No. Creo que va a ser algo complicadete. Y luego pues tenemos esta combinación de colores, que es ámbar zafiro, que yo creo que llevan puseando mucho tiempo y están intentando hacer que funcione y no termina de cuajar del todo. No, es la como verdad que y lo intentan. Y hay incorporaciones buenas y cartas buenas que dices, joder, podría funcionar. Y aún así no Sí. consigue carburar para que funcione. Es un poco parecido a las versiones que había anteriormente, Sí. ¿no? Esta Bastantes versión más agro, agros, sí. rápidas, han introducido cartas como la Elongui y la Rapunzel con esa función del support, ¿no? Que esta combinación de colores funciona mucho con los supports y con los words, Ujú. ¿no? Sí, es como sin duda. que se sustentan un poco en esas dos
en esas dos keywords, ¿no? El support y el ward. Sí, pero al final como casi siempre le falta pues ese robo, punch. se queda un poquito... Es que se pierde fuelle muy rápidamente Sí. y no tiene manera de replegarse cuando va por detrás. Sí. Entonces, aquí tenemos otra versión que también pues se ha popularizado un poquito como mazo interesante, mazo divertido, que es estos detectives, que es como la manera perfecta de upgradear tu starter de detectives, quitándole directamente el acero, Ya, y cambiando los colores. Cambiándolo Quitas el por- acero y metas el sí. ámbar. cambiándole por este ámbar. Y pues muchos personajes y muchas cartas nuevas, con estas Daisies, con el Sith de la legendaria, Total. las Judy Hobbs y ese Mowgli y esa Rapunzel, Y esa que son Rapunzel que como parece que lo van a mejor entrar de todo el ambas. rato, ¿no? Sí. Y bueno, va un poquito por el... Hay una línea muy clara de juego que básicamente te puede ganar una partida, que es jugar una pata, rampear, jugar el Sith de la pata, cantar la canción esta de New Orleans, que te hace jugar un personaje de 6 o menos, Ujú. y sacar un Thunderbolt enorme así, bodyguard enfrente. Perro, y bodyguard y hacer... decir, ahora lidia tú con Y ahora ya verás tú. Es tu problema. Entonces, Sí. cosas interesantes. De nuevo, yo sí. creo que pues, funciona un poco en esa línea de conseguir hacer esa jugada Sí, y ese unos combitos, sí. combito y que te funcione y tengas suerte, porque de nuevo, si no, Sí. yo creo que se queda ahí de nuevo un poco cojo, ¿no? Ujú. A mí me da pena porque creo que lo están intentando y no termina de... Ya, esta combinación de colores funcionar. se queda un poco coja de Sí, todos supongo lados. que igual si todavía siguiese la Rapunzel que robaba, no Ujú. sé qué, igual sí podría tener un poquito más de Sí. sustento, pero ahora mismo se queda un poco ahí. Pero bueno. Ujú. Y hablando un poco de ámbar, tenemos, este es el único mazo que hemos metido en este vídeo de acero, de ámbar acero, que es básicamente lo mismo, pero añadiendo las minas, como volviendo a los inicios del mazo ese que creó de Candio en su momento. Sí, De nuevo, las incorporaciones de el Ongu, la Rapunzel y el Mowgli. sí. Bueno, y ese Rajá ese también, Rajá, es que que ya hemos Rajá dicho entra en que- todos lados. Sí. Cosas interesantes, sale Rino. Yo personalmente no sacaría Rino. Ujú. Em, Sí, es como que... es como que Es como pierde el que se ha Sven tomado la también, decisión un poquito con este mazo de correr más aún. correr más aún. O sea, si ya corría, pues correr más aún. Sí. No sé yo cómo hablando de nuevo de este Spooky Side, Ujú. cómo de rápido puede ser como para librarte de ese Spooky, Claro, ¿sabes? claro. O sea, Sin duda. es como creo que este mazo, estos colores están en un punto de o consiguen ser más rápidos aún y lo suficientemente rápidos como para librar ese Spooky, Sí, sí. o tienen que ralentizarse. Porque literalmente no hay ¿Sabes? Es ninguna como... carta que se salvaría. No, es que Plan, no se salva es nada. todo turno Todo 3. se muere. Todo te muere. Todo cae, todo cae. Entonces, Bueno, bueno... ¿la mina? ¿Quita localizaciones? No, La mina sobrevive, ¿no? sí. Bueno, Sí, sí. estos Algo mueres, es algo, o sea, algo es sí. algo. Sí, pero, Pero con este entonces- añadido de Sleepy y el Sí. Dog, pues bueno. Yo puedes creo hacer que algo, sí, algo yo creo que guay. está un poco en la línea esa de o consigue ser extremadamente rápido o va a tener que ralentizarse lo suficiente como para Ujú. llegar a turnos más altos. Sí, sí. Si no, pues morirá. Y bueno, otra combinación de colores que parece que renace en esta expansión y con un mazo que sobre el papel parece muy, muy, muy Sí. sólido, Sí, sí, sí. recordando el Bones de antaño, este Esmeralda, bueno, Amatista Esmeralda, Amatista Esmeralda. con muchísimas nuevas incorporaciones, con este Flame Rider para correr un poquito más en contra del Curse Flow que Eso siempre es. se llevaba. Ese Chess Card que parece que se va a quedar moviendo daños. La inclusión de las dos Wavies, la La Wave y su chiquitita Shift. y Shift, Muy potente, yo ¿Qué? creo, muy interesante. que hace que consiga rampear y Sí, que consiga verde, ¿eh? en verde. Es Guau. que es muy interesante. Sí, Que sí. consiga rampear y llegar ya a esos turnos potentes, Hades, Demona, esa Clarabel para robar como siempre. Y de nuevo ese combo. Y de nuevo el combo. De nuevo el combo. Si veis verde, ¿por qué no meter dos Prince Philip y Malicious Yo Me creo and que Scary? sí, yo creo que ahora cuando veas verde enfrente tuyo tienes que esperarte ese combo. Sí. Es un limpiamesas, ¿no? Han creado un combo limpiamesa Sí, sí. y yo creo que es de esperar. Si no lo esperas, yo creo que es un error. Sí, la verdad es que sí. Pero la Sí. verdad es que
sobre el papel, muy, muy interesante. Habrá que verlo funcionar. Habrá que verlo, habrá Por que verlo. lo poco que se ha visto, no parece que vaya mal del todo. No, la verdad que no. La verdad Entonces habrá que ver cómo va. Lo mismo que este Rubí Amatista, que desapareció, murió, la gente estaba llorando porque hay grandes fieles defensores del Rubí Amatista. Yo creo que todavía le queda. Y todavía le queda. Pero yo creo que todavía le quedará, pero sí. Pero bueno, parece un poco el resurgir de estos colores, ¿no? De estas combinaciones. De nuevo, esos juegos con evasivos. A ver, Rubí Amatista siempre se ha definido un poco por los bichos que pegan y los evasivos, Sí. ¿no? Es un poco las dos cosas que definen estos colores. Y pues tiene esto, ese pack de pegar rojos con cartas nuevas, como es ese Diablo de turno 2, ese Bronx, el Hermes, el Headless Horseman. Bueno, hay cosas interesantes. Y luego pues todo el pack. Son buenos añadidos, la verdad. Son buenos añadidos. Otro de esos mazos que sobre el papel pues queda muy bien, queda muy redondito y Habrá que ver cómo... y que parece muy interesante, sí. Sí, y luego pues Amatista tiene de nuevo todo ese pack de evasivos y de bichos, junto con ese Cheshire Cat, esa Demona, ese Hades, que parecen cartas clave en todo Amatista que veas. Entonces, sí, la verdad es que son cartas a esperar en cualquier mazo. Sí, y es un mazo que a priori pues se queda un poquito lento contra todo el rampeo que vamos a ver ahora en Zafiro y que se queda ahí un poco a medio camino. Que igual va a tardar mucho para cuando llegar a donde tiene que llegar. Eso es, para cuando llega a donde tiene que estar, yo creo que con todo el ramp que hay y con el agro que se está intentando meter en los mazos más agros, están intentando correr aún más, yo creo que le va a costar, para cuando llega al sitio ya es tarde. Sí. Habrá que verlo, igual nos equivocamos. Pero habrá bueno, que ver. Pero bueno, hay esperanza para los jugadores de Rubí Amatista. Y bueno, por aquí tenemos el clásico Barple. Clásico cuando decimos es clásico, porque tiene literalmente en este mazo están todas las cartas que vais a poder ver. Con decisiones muy interesantes. Esto es un mazo sacado de un CCQ que se jugó, que quedó segundo. Con decisiones muy interesantes como ese único Dumbo, ese único Hades. Muchas cartas por 3, por 2, por 1. Sí, yo creo que lo que más destaca de este mazo es que no tienes una consistencia de cartas de 4. 4 de tal, 4 de... No, tienes 2 de 1, 2 de 1, 1 de tal, 1 de cual. Entonces, esa consistencia de cartas no existe realmente. No. Es como las líneas te las va dando literalmente las cartas que vayas robando. Y cartas nuevas, esa Demona, esa Úrsula que se convierte en evasiva, que la verdad que es muy interesante. Y ese Hades. Yo creo que destaca que no está la Demona legendaria. Sí, ¿no? yo creo que la Demona legendaria esa en Barplay muchas veces es que tienes más de 3 cartas en la mano. Sí, es que te queda un poco cuca. Se te queda un poco tontorrona. Justita, sí. Yo no sé si la Demona grande en Bluesplay por eso mismo, porque recordemos que tiene el Stone by Day. Sí. Entonces, claro, es peligrosa. Sí, así como la Demona chiquitita es al final un 6-6 pegando. Es algo nunca visto en Disney Lorca. Se les ha ido la mano, o sea, ya está. Así que un mazo Barple con muchísimas opciones, más difícil de ejecutar seguramente que el del set pasado, porque sí que hay más cosas que te hacen el mal. Entonces, antes Barple estaba un poquito más tranquilote, dentro de lo que cabe. Pero bueno, habrá que ver cómo va. No va a ser un mazo malo bajo ningún concepto. No. Bluesplay está muy fuerte y yo creo que va a seguir estándolo. Bueno, aquí están tus colores favoritos. Dile. El Amatista Steel. Dile aquí la que ha liado Frank Caster. Frank Caster ha hecho lo que ha querido, porque puede. Sí. Y pues de nuevo ha hecho magia. Añadidos, pues unos cuantos. La Black Heron a turno 2, que es un bicharraco. El Cheshire Cat también para los daños, la Violeta, el Lexington con el Alert, que también es muy interesante, sobre todo si te enfrentas a Blurples o a mazos que tengan más evasivos. Para mí es imprescindible. Destierra genios. Claro, por eso es que te los quitas así de una. Luego ese Hades y esa Demona, de nuevo, están siempre ahí. Y ese nuevo Zeus, ese... no sé cómo se llama la carta. He hurled his Thunderbolt.
Bueno, Zeus parte 2. Zeus parte 2. Zeus por detrás esta vez. Eso es. Entonces yo creo que es lo que ya funcionaba y era bueno, mejorado aún. Sí, y Es además... algo... Señores, basta. En esta lista que es muy... Pues que si no me equivoco creo que quedó tercero en el CCQ, tercero o cuarto ahí, si sí, no me alto. equivoco. Está muy bien porque podemos ver un poco todas las cartas líneas. y todas las opciones, porque por ejemplo aquí tú tienes opción de Happy, tienes opción de Parasword, tienes opción de la Violeta, tienes opción del genio, pero del... Entonces, Tienes el Dumbo, pero bueno, no tienes por qué jugar con el Dumbo necesariamente. es un muy buen mazo para ver todas las opciones, porque sí que lleva cartas por 1 por 2, que normalmente siempre intentas llevar por 4 la mayoría de las veces. Pero muy curioso. La verdad es que a ver cómo avanza este mazo, pero se ha quedado... A ver, a peor no va a ir, porque tiene unas cartas tan potentes nuevas que lo único que lo van a hacer es más fuerte. Entonces hay que ver cuál es su mejor combinación, ¿no? Sí, la verdad. Pero vamos, a bueno va a ir. Y hablando de que a peor no va a ir, madre mía. Lo que le faltaba verde azul. ¿Os acordáis cuando hemos hablado del combo? ¿Os acordáis cuando hemos hablado de Spooky Side? Bueno, pues ahora añadidle Cenicienta. Porque Esmeralda Zafiro se le ha quedado una cara de ser el mejor mazo de Disney Lorcana. Sin duda. Que madre mía. Cenicienta ha llegado fuertísimo. Como hemos dicho también, el combo de Prince Philip, que en este caso ni hace falta porque ya llegas a Prince Philip. Sí, no te hace falta hacerle el No hace falta el pequeñito. Y Max Goof, que se une a la fiesta en este mazo también. Total. Ganador del CCQ. Y pues bueno, básicamente, rampea todo lo que puedas. Ten 18 de tinta en tu tintero y ni una carta en el mazo y gana antes de que te robes todas. Sí. Porque ya está. A mí me parece una barbaridad, me parece... Es que ha redondeado lo muy redondo. fuerte. O sea, si ya era un mazo que funcionaba, creo que con esas 3 incorporaciones ya es como... Es doloroso. Jugar contra esto es doloroso. Jugarlo también es doloroso porque es un mazo muy complejo de jugar. Si tienes que jugar muchas partidas es cansado porque requiere de otro tipo de juego, no es tan sencillo igual como otro, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, es que lo vemos y decimos, ¡buah! Es buenísimo, sí, pero hay que jugarlo. Muchas veces son mazos que nosotros nos jugamos, los sufrimos y decimos, joder, le sale todo. Pero claro, lo tienes que sufrir hay también. Que jugarlo, hay que saber jugar muy bien. Sí. Pero vamos, se les ha quedado un mazo a los jugadores de estos colores que ya quisieran aquí los demás. La verdad que porque, sí. madre mía, han visto la luz. Han visto la luz, ha hecho con Whisper. Sí, vamos. La verdad que sí. Y con poquitas cartas nuevas, con poquitas adiciones. Sí. Ha mejorado mucho. Y bueno, luego tenemos este Esmeralda Cero, que también se puso muy de moda al final de la temporada de Fable con este Chromicon. En este caso no hay Chromicon. No. Pero sí es verdad que fue una combinación que se puso muy de moda después del Challenge de Bolonia, porque se vio esa combinación y funcionó bastante bien. Sí, entonces, como que se han abierto un poco también puertas a esta combinación, ¿no? De nuevo con esa Web y su Shift, el Black Heron, el Max Goof que se recupera del set pasado, la Francine, el Goliath. El Scar ese también se ha recuperado de Simmering Sky, si no me equivoco. Y el Zeus, de nuevo, es como es como un mazo relativamente nuevo, ¿sabes? Porque no sigue las líneas que seguía igual la variante del Chromicon, que era más rápido, más agro. Quería correr un poco más para controlar. Y este como que se queda un poco más lento. Yo creo que como que plantea un juego distinto al que se estaba viendo en estos colores. Sí, la verdad es que para mí este es el nuevo Stilson. Si quieres ser un Stilson, es el nuevo Stilson, porque es canciones de acero y también canciones Esmeralda. Eso es. Es que me recuerda un poquito al mazo de descarte de Diablo, que también cantaba mucho con las canciones de acero, pero esta vez controla mucho con mandarte cartas a la mano, mandarte cartas al mazo, con ese Max Goof que canta doble, con esa Webby que va a rampear otra vez, entonces rampen en Esmeralda. Y la verdad es que me parece un mazo muy interesante, no tan caro como vosotros, también te digo, aparte de esa vaquita feliz, que habrá que ver a ver si
Porque al final es tu robo, ¿sabes lo que te digo? Si no, Entonces, dependes de ella. claro, dependes mucho de, Dependes de esa, ella, porque de si esa no vaca. sí que te quedas un poco vendido. Pero bueno, yo creo, Pero- también te digo que creo que va a ser, que no es un mazo fácil tampoco de pilotar. No. Que va a haber que... Va a haber, a mí me interesa este mazo. Sí, a mí también. Quiero ver, a ver si... Sí, si son dos colores que funciona además no te o- disgustan. No, a mí acero me fascina. Sí. Y verde no me disgusta. mal, no Pasa está que se complica de nuevo esa Clarabel, ¿sabes? Pues es que no tengo Clarabeles, no puedo jugarla. Y bueno, para acabar, uno de los mazos que mejor pinta tenía el set pasado, que al final Ya. no llegó, uno de los mazos que más me emocionó el set pasado y que más me emociona en este. Zafiro Acero, el mazo 2, 4, 6. Porque son los únicos cantidades de tinta a los que quieres jugar. Ya. En 2 rampeas, en 4 rampeas, en 6 rampeas Y ya ya está. Y viva la vida. Y a partir de ahí todo lo que robas son troncos increíbles. Total. Cosas buenas que le han pasado, que se ha ido Scar de los aliados. Este ya no es un mazo de aliados. No. Es un mazo de princesas. Es que es Bueno, fácil decirlo, es que Kida es princesa, ¿no? Mulan, Kida y Kida, Cenicienta. Cenicienta y Namari son Claro, princesas. Namari es princesa también, claro. Entonces, esta Cenicienta ha venido perfecta Perfecta. para conseguir ese extra de ramp que ya te daba el tipo. Claro. Y el Seid Azurite sí. Hay Total. algunos que también llevan una versión de One Yapaged y lo que sea. Ujú. Pero bueno, Cenicienta y Goliath de nuevas cartas, aparte de ese Zeus. Total. Y- No, y el... Sí, perdón. Y el Headless Horseman, Ese, y el de que- la cabeza. que es una carta que pasó muy, muy desapercibida, está Sí. súper rara, pero que Que es muy interesante. y puede- consistentemente hace mínimo 2 daños, muchas veces 4, depende depende. contra qué matchup. Claro. Y que molesta mucho porque robas 3 cartas, te tienes que deshacer de 3 cartas aleatorias, entonces al rival Le molesta. le puede romper el combo de Prince Philip. Entonces, muy interesante. Yo lo he jugado y Sí. es muy divertido. Pero ahora hay que ver cuánta consistencia tiene contra los mazos más competitivos, ¿no? Claro, si, como consigue, siempre, sí. si consigue ponerse a su nivel y llegar a ellos o no. Ya. Entonces ahí es donde va a estar, habrá que ver pues, los próximos torneos que haya y ver a ver un poco cómo funciona. ¿Ves? Este mazo es cuando yo te dije que empecé a jugar. ¡Quiero un mazo de princesas! Quiero un mazo de princesas. Pues mira, Este. la primera línea es princesas, un niño y un señor feo. Y de ahí para abajo son todos bichos feos. Bueno, Tinkerbell no. Bueno, Tinkerbell gigante también. Pero bueno. Y nada, esos serían los 12 mazos que os vamos a recomendar. Yo creo que cubre un poco bien casi todas las Casi combinaciones todo, sí. de colores, porque hay algunas combinaciones de colores que están huérfanas. Zafiro, Rubí Zafiro, ¿dónde quedará? Rubí Zafiro ha desaparecido y Del no mapa tiene- completamente. y no parece que vaya a volver Ujú. rápidamente. Con Spooky y sin Spooky. Sí, no, parece que no encuentra ese lugar o esa reformulación, ¿no? Que le hace falta. Sí, no sí, sí. encuentra su sitio de nuevo. Entonces, pues bueno, a ver, sí. yo no me voy a quejar. Pues nada, Pero yo creo estas que es son. interesante ver estos Eso mazos, es. ver cómo hay colores que todavía tienen posibilidades y cambios y cómo pues, los que ya sabemos que son buenos, lo único que han hecho han sido ser mejores, ¿no? Ujú. Sí. Entonces ahora lo único que queda es ver qué pasa, ver cómo funcionan, qué resultados dan Sí. y de ahí pues ya fijarnos en qué es lo que más Ujú. nos gusta, ¿no? Para elegir. Nosotros, como siempre, os recomendamos pues jugar los colores que queráis, ir Siempre. buscando Vuestro juego. mazos, ir buscando vuestro juego, con las cartas que tenéis más o menos, pues si no tenéis las cartas más codiciadas, pues cambiad algunas que Eso es. al final Se los puede mazos apañar van también. a tirar adelante. Eso es. Como siempre, nos podéis dejar por comentarios cuál de estos mazos os está interesando más, ¿Cuál es vuestro favorito? cuál es vuestro favorito, si vais a cambiar de colores. Si hay alguna otra combinación que os interesa o que jugáis o que querríais jugar y que se viera más, ¿no? Sí, Y un poquito eso. De nuevo, los likes y al vídeo y los subs nos ayudan mucho para poder seguir haciendo estos vídeos chulis. activad la Y- campanita para no perderos ninguno de nuestros futuros vídeos. Eso es. Y nos veremos en el próximo vídeo, los canadienses. Chao. ¡Agur!